Palabra de Dios, Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. ¿Listo? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, esta mañana por permitirnos estudiar nuevamente el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Padre, haz que el Evangelio de Juan cambie nuestra perspectiva de vida, Señor. Cambie nuestra perspectiva acerca de la fe. El día de hoy realmente te pedimos, Señor, que nos permitas tener la fe que se vuelve acción. No la fe que solo está en la cabeza, sino la fe que se convierte en acción, que se convierte en obras, que da fruto. Padre Dios, permítenos entender este punto tan importante, el hecho de que Jesús es el Logos, que era en el principio, que era contigo y que eres tú. Señor, ayúdanos a entender esto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo supongo, porque la palabra misma lo dice, todos los pastores escogidos por Dios, no los falsos pastores. Supongo que a todos los pastores les pasará lo mismo que a mí, que les confieso que hay dos cosas que me rompen el corazón como ministro de la palabra y es, primero, ver cuando las personas, los miembros de la iglesia pierden la fe y vuelven al mundo, ¿cierto? Eh, Eso me rompe mucho el corazón, eso me desanima mucho como ministro de la palabra. Y segundo, una de las cosas que también me rompen el corazón y me desaniman mucho, me quitan las fuerzas literalmente, es ver a los miembros de la iglesia discutiendo entre ellos. Entonces, pienso que esto le pasa a todos los pastores. Es desgarrador ver cómo los miembros de la iglesia, luego de haber conocido la verdad y la luz, dejan a Cristo. Eso es muy doloroso. También es desgarrador, como para todos los pastores y para mí personalmente me duele muchísimo ver a los miembros de la iglesia engañándose a sí mismos, diciendo que conocen y aman a Dios, pero que se despedazan entre ellos, buscando inútiles excusas para no amarse, para no perdonar, para no servir, sino para odiarse, para envidiarse, para discutir entre ellos. Eso pienso que a todos los pastores les pasa. Pero a mí sinceramente esto es de las cosas que más como que me duelen profundamente en el corazón, me desaniman. Yo soy muy paciente, pero esto de las cosas que realmente a veces me hacen querer tirar la toalla, ¿cierto? Y decir, Señor, llévate a este pueblo porque yo no soy capaz. Y esto lo menciono porque Juan escribió el Evangelio de Juan viendo esta misma situación en la iglesia que él pastoreaba y en las iglesias de la época. Porque nosotros equivocadamente creemos que la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que está escrita en la Biblia, era perfecta. Pero no es así. De hecho, nosotros vemos que existían miembros que estaban negando totalmente a Dios, otros que estaban dejando el verdadero evangelio para seguir a falsos maestros o falsos profetas, otros estaban confesando amar a Dios, pero se odiaban, se envidiaban, se despedazaban, ¿cierto? Entonces esto también pasó en esa época y seguramente Juan vio esto y por eso escribió este evangelio. Y Juan comienza el evangelio de Juan y el prólogo recordándonos
quién es Jesús por esta razón, ¿cierto? Por esta razón. Juan escribe, nos, digamos que describe quién es Jesús, nos recuerda quién es Jesús, porque él ve esa situación. Y eso es lo que hoy tenemos que recordar todos nosotros. ¿Quién es Jesús? ¿Cierto? ¿Quién es Jesús? Porque el problema que se está presentando dentro de las iglesias, de que la gente deja a Cristo o de que la gente dice conocer a Cristo, pero no se aman, no se perdonan, no se sirven, no dan su vida, es porque no conocen quién es Jesús, ¿cierto? Obviamente con su boca pueden decir quién es Jesús, pero no reconocen profundamente quién es Jesús. Entonces, Juan pudo haber comenzado de una manera totalmente diferente el Evangelio. Así como Mateo pudo haber comenzado con una genealogía, así como Marcos pudo haber comenzado describiendo el ministerio de Juan el Bautista, así como Lucas pudo haber comenzado con una dedicatoria. Pero si nosotros vemos el Evangelio de Juan, Juan comienza sin rodeos, Juan va directo al grano y nos revela quién es Jesús, porque él sabe que esto es lo más urgente, él no quiere perder el tiempo, él dice, ¿quién es Jesús? Y ahí es donde comienza este evangelio, ¿cierto? Así es como comienza este evangelio. Nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio era el verbo. Esto ya casi que nos lo debemos saber de memoria, ¿cierto? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces vemos aquí que Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo, en el principio era el verbo. Entonces, estas son las palabras con las que Juan comienza el Evangelio, el prólogo, ¿cierto? Capítulo 1, versículos 1 al 18. Así es como Juan comienza este Evangelio, porque para él es muy importante que su audiencia, los lectores y nosotros entendamos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y él no se va con rodeos. Él no se va con rodeos. Pero lo primero que él nos dice es en el principio, ¿cierto? En arqué, sería en griego, ¿cierto? En el principio, en el principio. Y para que recordemos, y ahorita también lo discutamos, si de pronto no lo entendimos, cuando nosotros vemos el contexto del texto, cuando vemos el contexto de Juan 1:1 al 18, nos damos cuenta que Juan primeramente está pensando es en Génesis 1:1, ¿cierto? Juan está pensando en Génesis 1:1. ¿Y qué nos dice Génesis 1:1? Nos dice esto. No lo pegué por acá. Nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, Juan está pensando en ese momento, sí, voy a escribir en el principio era el verbo. Y cuando él escribe en el principio era el verbo, él está pensando, Génesis 1:1. Y todo el que leía Juan 1:1, lo primero que pensaba era Génesis 1:1. Sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan también estaba pensando en ese principio, estaba pensando en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y en ese principio era el verbo, ¿cierto? En eso está pensando Juan. Sin embargo, Juan no se queda ahí, sino que rápidamente nos enfoca en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Que el verbo estaba existiendo en ese principio, ¿cierto? Que el verbo era existiendo, como les decía la semana pasada, en el principio. Es decir, que el verbo estaba existiendo en ese momento. Entonces, a lo que se refiere Juan es, en ese momento de la creación, el verbo estaba allí, el verbo estaba, pero no significa que desde ese momento es que el verbo empieza a existir, sino que el verbo estaba existiendo desde hace mucho tiempo antes de la creación. Antes de Génesis 1:1, el verbo ya existía. ¿Por qué? Porque el verbo no tiene principio. Porque el verbo existía
existe y existirá por toda la eternidad con Dios y como Dios. Entonces aquí se nos está hablando acerca de la preexistencia del verbo, ¿cierto? Es decir, cuando Juan escribe en el principio era el verbo, él está pensando en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Pero él inmediatamente pasa, es decir, él no se queda diciendo, bueno, es que en ese principio es donde estaba el verbo, no, él está diciendo, sí, en ese principio estaba el verbo, pero mucho antes de ese principio también estaba el verbo, era el verbo, ¿cierto? Entonces aquí se nos habla de la preexistencia del verbo, es decir, antes, existencia, de ser, ¿cierto? Entonces, aquí se nos habla de la preexistencia del verbo. Él era antes que todas las cosas. Él era en el principio, porque él era antes del principio, ¿cierto? Entonces nos tiene que quedar claro esto. Entonces, nuevamente, para que nos quede claro, cuando Juan dice en el principio era el verbo, está pensando en Génesis 1:1. Ah, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero inmediatamente nos enfoca en lo fundamental, como les dije ahora, que es que el verbo estaba allí, pero también estaba mucho antes, que estaba mucho antes de todo eso, porque él era antes del principio, él era antes de la eternidad. ¿Listo? Ahora, ya pasando al tema de hoy y habiendo entendido a lo que se refiere Juan cuando él escribe en el principio, la primera pregunta que nos nace es, bueno, en el principio, eso ya lo entiendo, pero el verbo, ¿cómo así que el verbo? En el principio era el verbo, bueno, pero ¿cómo así que el verbo? ¿Cierto? En el principio, bueno, en el principio existía el verbo, pero bueno, ¿qué es el verbo? Porque Juan utiliza la palabra verbo, ¿cierto? ¿Será que Juan acaso era fan de Ricardo Arjona y por eso dice que Jesús es verbo, no sustantivo? ¿Cierto? Pues obviamente no. ¿O será que Juan está hablando acerca del verbo como esa parte de la oración que nos menciona la acción del sujeto? Tampoco, ¿cierto? De hecho, si nosotros vemos realmente la palabra original para verbo, ¿cierto? Si vemos la palabra logos, que es de donde se traduce la palabra verbo, realmente nos vamos a dar cuenta que la palabra verbo no logra transmitir lo que realmente Juan quiere decir. Entonces, primero lo primero. Debemos aprender que la palabra original de donde se traduce la palabra verbo es logos, ¿cierto? Entonces, el logos, ¿cierto? Logos. Esto ya saben una palabra en griego, logos, ¿cierto? Y si nosotros vemos, entonces sería algo como así. Si nosotros lo viéramos en griego, obviamente las otras palabras estarían en griego, pero si lo leyéramos más o menos sería, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Este era en el principio con Dios. Nuevamente, entonces, la palabra original para verbo, ¿cierto? En el idioma original era logos. Entonces, sería así, en el principio era el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Listo? Entonces, ya entendemos que Juan no dice realmente al verbo, porque Juan no habla español, sino que Juan dice el logos. El logos era en el principio, era con Dios y era Dios. Pero bueno, entonces, ¿qué significa realmente la palabra logos? ¿A qué se refiere Juan con logos? Porque realmente la palabra logos era muy utilizada en esa época. Pero ¿a qué se refería Juan con la palabra logos? Se refiere a esto. Se refiere a la expresión del carácter y la voluntad de Dios. Entonces, cuando él dice, en el principio era el logos, en el principio era el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios, él está diciendo, en el principio era la expresión total del carácter y la voluntad de Dios, y esa expresión total del carácter y la voluntad de Dios era con Dios, y esa expresión total del carácter y la voluntad de Dios era Dios, ¿cierto? A eso se refiere. Entonces aquí, que nos quede muy claro. Entonces, cuando
Juan habla de logos, él está hablando acerca de la expresión de ese carácter, de la voluntad de Dios, de la expresión de Dios mismo, ¿cierto? De la palabra de Dios. De hecho, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en la traducción en inglés, la traducción en coreano, no dice el verbo, sino que dice la palabra, ¿cierto? Realmente, verbo sí significa palabra, pero es más como que está más directo en inglés y en coreano. Entonces dice la palabra. Entonces dice así, ¿cierto? En el principio, como les dije ahora, en el principio era la expresión de Dios mismo, y la expresión de Dios mismo era con Dios, y la expresión de Dios mismo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, espero que hasta aquí estemos entendiendo claramente. Nuevamente se los explico rápidamente, ¿cierto? Juan no habla español, entonces él no escribe en el principio era el verbo, no, él escribe en griego, ¿cierto? Entonces él escribe en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Pero bueno, entonces, ¿qué significa logos? Para Juan, ¿qué significa logos? La palabra logos para Juan significa la expresión total del carácter, de la forma de ser, por así decirlo, de la voluntad de Dios, de todo lo que es Dios. A eso se refiere la palabra logos. Cuando Juan está diciendo que el logos era en el principio, está diciendo, ahí, en ese momento existía toda la expresión, la manifestación de ese carácter y de la voluntad de Dios era en el principio, era con Dios y era Dios, ¿cierto? Era en el principio, era con Dios y era Dios. Y eso nos tiene que quedar muy claro, ¿listo? A esto se refiere la palabra logos, a esa expresión, a esa manifestación, a esa revelación del carácter y la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos Génesis 1, que vemos toda la descripción de cómo fue la creación, nosotros vemos ahí cómo el logos, cómo la palabra de Dios, porque miren que si ustedes ven Génesis 1, es Dios hablando a través es Dios creando a través de las palabras, es Dios creando a través de la palabra, es Dios creando a través del logos, ¿cierto? Es Dios diciendo, hágase la luz. Y cuando Él dice, hágase la luz, ahí es el logos se está manifestando, ¿cierto? Porque ahí está la expresión de ese carácter y la voluntad de Dios, ¿cierto? La voluntad de Dios de crear. ¿Listo? Entonces, nosotros en el Antiguo Testamento ya estábamos viendo la expresión del logos, ¿cierto? No la encarnación, pero sí la expresión del logos. Cada vez que nosotros vemos que Dios habla, que Dios crea a través de las palabras, que Dios salva a través de las palabras, que Dios reconcilia, que Dios libera a través de su palabra, ahí está el logos. Ahí se está manifestando el logos, es decir, la expresión total del carácter y la voluntad de Dios. ¿Listo? Entonces, aquí es donde nos debemos preguntar, pero bueno, ¿por qué Juan se complica tanto? ¿Por qué Juan se complica tanto? ¿Por qué no usa una palabra más familiar? Porque de hecho, si nosotros vemos en el Evangelio de Juan, Juan no vuelve a utilizar la palabra verbo, ¿cierto? ¿Acaso no sería más fácil decir, en el principio era la luz? O en el principio era la vida, o en el principio era el Cristo, o en el principio era el Rey, o en el principio era el Hijo. ¿No sería más fácil? Totalmente, ¿cierto? Y no sería erróneo. Pero, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan está pensando en el término que pueda abarcarlo todo, en un término que pueda abarcarlo todo. Y ese término, esa palabra que él encuentra es logos, en griego, ¿cierto? Logos. ¿Qué, qué quiere decir? La expresión de Dios mismo, la expresión del carácter de Dios, la expresión de la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros quisiéramos de pronto utilizar una palabra que no fuera logos, podríamos decir que es la palabra palabra, ¿cierto? La palabra palabra. Entonces podríamos decir, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿cierto? Pero no podemos confundirnos, porque algunos entonces ya están pensando como en letras, en oraciones, en frases, pero no. Cuando la palabra, cuando Juan dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, no hace referencia a la palabra, digámoslo, con letras, escrita, no hace referencia a esto, sino que habla
como ya les dije, a esa expresión de ese carácter y esa voluntad de Dios, porque Dios manifiesta su carácter, Dios manifiesta su voluntad a través de la palabra. Y por eso nosotros vamos a ver que, a diferencia de las otras religiones, en el judaísmo y en el cristianismo, nosotros no tenemos imágenes, sino que nuestro mayor tesoro es la palabra, ¿cierto? Es la palabra. Entonces, eh, nosotros debemos entender esto, ¿cierto? Que a través de la palabra o a través del logos es que se expresa el total carácter y la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, Jesús, que es el verbo, que es el logos, que es la palabra, es la máxima expresión de Dios, es la revelación de Dios mismo. Y aquí es donde nos tiene que quedar muy claro esto. Entonces, ¿quién es el logos? Es Jesús. ¿Quién es el verbo? Es Jesús. ¿Quién es la palabra? Es Jesús. Por lo tanto, si ya dijimos que el logos o el verbo o la palabra, como le queramos decir, es la máxima expresión del carácter y la voluntad de Dios, entonces Jesús, ¿qué es? Es la máxima expresión del carácter y la voluntad de Dios. Es la revelación de Dios mismo. Y esto me lo estoy inventando yo. Obviamente no, ¿cierto? ¿Qué nos dice Hebreos 1:1-3 en Reina Valera? ¿Cierto? ¿Qué nos dice Hebreos 1:1-3 en Reina Valera? Nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, miren aquí lo que dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí está un poco complicado. Vamos a leerlo en otra versión. Vamos a leerlo más lento. Hebreos 1:1-3. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros pasados por medio de los profetas, ¿cierto? Entonces aquí se nos está diciendo que Dios le habló a la gente a través de los profetas, ¿cierto? Entonces la gente solo vio una sombra del Logos, ellos no vieron al Logos directamente, ¿cierto? Continuemos. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿cierto? Nos ha hablado por medio de su Hijo. Aquí realmente esta traducción sería más específica, nos ha hablado en su Hijo, ¿cierto? Nos ha hablado en su Hijo, más que por medio de su Hijo, es en su Hijo nos ha hablado. Entonces, aquí nos está diciendo, Hebreos nos está diciendo que Dios en el pasado había hablado a través de los profetas, ¿cierto? Y nosotros vemos, Dios utiliza a un montón de profetas para hablarle al pueblo, ¿cierto? Sin embargo, ahora ya llegó el Logos, ya llegó el Logos que era en el principio, que era con Dios y que era Dios. Ya llegó el Logos. Y ahora Dios nos habla directamente a través de ese Logos, que es Jesús, ¿cierto? Vemos aquí, ¿cierto? Nuevamente, nos dice, hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Continuemos. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo, ¿cierto? Miren, aquí ya se nos está hablando de cómo el Hijo es el agente creador de Dios. Luego nos dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Entonces miren que aquí se nos está diciendo, el Hijo, aquí, ¿cierto? No sé si ustedes aquí ven el mouse, creo que no se ve. El Hijo irradia la gloria de Dios, ¿cierto? Aquí voy a ponerlo en señalado, ¿cierto?
Se puede ver ahí, sí. Miren que el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. ¿Qué decía en el anterior? Para que esto lo tengan siempre en la cabeza, ¿cierto? Aquí nos dice, Él, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, si ustedes quieren escucharse más, digamos, más elegantes, entonces dicen la imagen de su sustancia, la imagen misma de su sustancia. Ustedes pueden decir eso. Pero lo que quiere decir realmente Juan es esto, así de simple. Dios, Jesús, es quien expresa eh, la el carácter, la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque Él es el Logos, Él es el Logos. ¿Listo? Pero entonces, la pregunta que nos nace ahora es, bueno, ya vimos que Jesús es el Logos, que es el verbo, que es la palabra, y que el Logos, el verbo, la palabra, es la expresión del carácter de Dios, la expresión de la voluntad de Dios. Pero ¿será que esto se lo inventaron Juan y las personas del Nuevo Testamento? No, ¿cierto? De hecho, si nosotros vemos cuidadosamente el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que el Logos está en todas partes, ¿cierto? Cada vez que Dios habla, ahí está el Logos, ¿cierto? Ahí está el Logos, porque el Logos, la palabra de Dios, es ese agente de creación, de salvación, de liberación, ¿cierto? De hecho, miremos esto tan interesante. Nosotros vamos a ver que en el Antiguo Testamento no va a decir el logos o no va a decir tampoco el verbo, pero tiene una manera diferente de manifestarse, ¿cierto? Y aquí en este caso, Proverbios 8, 22, 23, se manifiesta como la sabiduría, ¿cierto? Entonces, miremos qué nos dice Proverbios 8, 22, 23. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. ¿Cierto? Entonces miren que en este momento la sabiduría está diciendo y está diciendo, la sabiduría está hablando, ¿cierto? La sabiduría, la palabra, el logos está hablando y está diciendo, Dios me poseía en el principio, yo ya de antiguo, antes de sus obras. Es decir, yo estaba con Dios, yo estaba con Dios. Eternamente tuve el principado, ¿cierto? Desde el principio, antes de la tierra. Y ustedes ya de tarea, lean todo Proverbios 8. Y ahí ustedes van a ver que es a través que este logos, que aquí se llama sabiduría, realmente estaba antes de la creación de todas las cosas. Y que es a través de esta sabiduría y a través de la palabra y a través de este logos que Dios crea todas las cosas. Esto ahí mismo nos remonta, nos hace recordar Juan 1.1. Listo. Pero no solo es aquí. Otro ejemplo. Y vamos a ver esto. Ezequiel 34, 11, 13. Nos dice así. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo. Miren, es que aquí dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo, ¿cierto? Yo. ¿Quién? ¿Quién dice que va a ser? Yo. Dice, Dios está diciendo yo. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré yo mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Entonces, aquí, ¿quién está hablando? Está diciendo, Dios está diciendo, yo voy a hacerlo, yo voy a ser el que voy a salvar y el que voy a apacentar y el que voy a reconocer a esas ovejas, ¿cierto? Esto es lo que dice Dios. Pero inmediatamente vemos lo que nos dice el versículo 23, 24, en el mismo capítulo. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Aquí no podemos pensar
digamos, en David, ¿cierto? Porque de hecho ya había pasado mucho tiempo, pero a lo que se refiere no es que sea David, sino que aquí se está hablando también de ese logos, de ese verbo, ¿cierto? De esa palabra de Jesús. Es decir, aquí vemos eso, que el verbo era con Dios, ¿cierto? Entonces Dios dice, yo voy a salvarlos, pero también dice, el verbo era Dios, ¿cierto? Entonces, el Dios que dijo, yo voy a salvarlos, realmente Él, ¿cierto? Se está manifestando a través de esa forma que es el Hijo, ¿cierto? Entonces, toda la Biblia es consistente en afirmar que el Logos de Dios era en el principio, ¿cierto? Toda la Biblia es consistente en afirmarnos que el Logos de Dios era en el principio con Dios y que era Dios. Esto no es un invento de Juan, ¿cierto? Sino que toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, se nos manifiesta que el Logos era con Dios y era Dios, ¿cierto? Entonces, nuevamente, el Logos es la manifestación, la expresión del carácter y la voluntad de Dios. Es la manifestación para crear, para revelar, para salvar, para liberar de Dios. Entonces, antes nosotros como humanidad lo veíamos como una sombra, pero ahora nosotros le hemos visto, le hemos contemplado y le hemos palpado. Entonces, lo que nos tiene que quedar muy claro hoy es que Jesús no es un mensajero usado por Dios para llevar el mensaje de Dios. Jesús no es un mensajero para llevar la palabra de Dios, no. Jesús es el mensaje de Dios. Jesús es la última palabra de Dios. Jesús es la revelación y la expresión de Dios mismo, ¿cierto? Y incluso tenemos que decir Jesús es Dios mismo, ¿cierto? Esto tenemos que afirmarlo. Esto tenemos que afirmarlo. El que lo niegue, entonces de nada le sirve estar, estar estudiando eso, ¿cierto? Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién nos está diciendo Juan que es Jesús? ¿Quién nos está diciendo? Mateo nos dice que Jesús es el Rey, que es el Mesías, ¿cierto? Marcos, Marcos nos dice que Jesús es el siervo. Lucas nos dice que Jesús es el hombre perfecto. Pero ¿quién nos dice Juan que es Jesús? Juan nos dice que Jesús es el Logos y que el Logos era con Dios y el Logos era Dios. En otras palabras, nos está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, pero que también es Dios. Nos está diciendo que Jesús es la imagen de la sustancia de Dios, pero que también es Dios. Jesús es la expresión del carácter y la voluntad de Dios, pero también es Dios. Entonces, ciertamente, no es fácil comprender esto con nuestra cabeza. ¿Cómo así que es con Dios y al mismo tiempo es Dios? Y es por eso que debemos pedirle la guía al Espíritu Santo. Pero esto no podemos jamás negarlo. Y en otras religiones de pronto se puede prescindir de, digamos, de Buda, de Mahoma, ¿cierto? Si, digamos, Dios hubiera escogido a otra persona. Pero nosotros no creemos en Jesús como un profeta al que Dios escogió, ¿cierto? Para llevar un mensaje. No podemos pensar en Jesús como un hombre al que Dios escogió para llevar el mensaje de Dios, porque entonces, si no hubiera sido entonces este, hubiera sido otro, podría haber sido otro, ¿cierto? Pero no. Cuando nosotros vemos el mensaje de Juan, nos damos cuenta que Él nos está diciendo, es que Jesús es el mensaje. Entonces no hay otra opción, no hay otra opción. Porque como les dije ahora, Jesús no es el mensajero, Jesús es el mensaje. Jesús es la última palabra de Dios. Jesús es la revelación. Jesús es la expresión de Dios mismo. Entonces, Juan no comienza no comienza el evangelio diciendo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios porque sí. No. Juan comienza de esta manera el evangelio porque este es el marco, digamos, esta es la idea que durante todo el estudio del evangelio, que durante toda la lectura del evangelio de Juan, que durante todo el estudio del evangelio de Juan debemos tener en mente, ¿cierto? Debemos tener en mente esto. Cada vez cuando nosotros vayamos capítulo 1, 2, 3, 4, etcétera, 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 siempre debemos tener en la cabeza, es que Jesús es el Logos.
Y es que ese logos era con Dios. Ay, es que ese logos es Dios, ¿cierto? Entonces, debemos entender esto, porque solo de esta manera vamos a entender que cada vez que Jesús obró, cada vez que Jesús habló, cada vez que Jesús hizo y cada vez que Jesús mandó algo, es Dios el que está haciendo, el que está hablando, el que está mandando, porque Jesús es la expresión de Dios mismo. Entonces, no es un hombre el que está obrando, el que está hablando, el que está haciendo, el que está dando un mandamiento o una orden. No, es Dios mismo, ¿cierto? Es Dios mismo. Entonces, debemos entender esto, ¿cierto? Que nosotros como seres humanos fuimos creados para adorar, todos, sin excepción, todos fuimos creados para adorar. Todos los seres humanos fuimos creados para adorar, ya sea a Dios o a otra cosa. Todos fuimos para adorar. Todos fuimos creados para adorar. Entonces todos adoramos a alguien o a algo. Puede ser al Dios verdadero, puede ser a Jesús, el Logos, o puede ser al dinero, puede ser al orgullo, al ego, al trabajo, la familia, el tabaco, el alcohol. Todos esos son dioses. Está el Dios verdadero, pero también están esos dioses en nuestras vidas. Como les dije, el cigarrillo, el alcohol, las drogas, el trabajo, la familia, el ego, el orgullo, el dinero. Eso que nos está controlando, eso a lo que nosotros le damos prioridad, es nuestro Dios. Si nosotros si nosotros obedecemos al mandamiento de Dios, entonces Él es nuestro Dios. Si nosotros le damos prioridad a Él, entonces Él es nuestro Dios. Pero si nosotros le damos prioridad, si nosotros nos permitimos ser controlados por el dinero, el orgullo, el ego, el trabajo, la familia, el tabaco, el cigarrillo, el, el, las drogas, el alcohol, entonces ese es nuestro Dios. El problema es que muy pocos adoran al único Dios verdadero, al único que merece toda la adoración. Muy pocas personas, muy pocas personas. Nosotros vemos muchos cristianos. En números hay muchos cristianos, pero ante Dios hay muy pocos verdaderos cristianos. Y no crean que son solo las personas del mundo las que son idólatras. De hecho, al menos ellos reconocen y aceptan que son idólatras. Al menos ellos reconocen que sus dioses son el dinero, la familia, el orgullo, el ego. Pero en las iglesias, lamentablemente, hay muchas personas, y en nuestra iglesia seguramente también hay muchas personas que se están engañando a sí mismas creyendo que adoran a Dios cuando realmente están adorando a otra cosa. Y por eso hoy les pido a cada uno de ustedes que, que se examine, que se examine para ver qué es lo que no le está permitiendo obedecer el mandamiento de Dios. Porque lo que no le está permitiendo a usted, a cada uno de ustedes, obedecer el mandamiento de Dios es su prioridad, es su Dios. Lo que no les está permitiendo someterse a la voluntad de Dios, lo que no les está permitiendo obedecer el mandamiento de Dios, ese es su Dios. Si es la familia, entonces si la familia es la que impide que usted se acerque a Dios, ese es su Dios. Si el trabajo es el que está impidiendo que usted se acerque a Dios, ese es su Dios. Si es el orgullo, si es el cigarrillo, el alcohol, le está impidiendo que usted obedezca el mandamiento de Dios, ese es su Dios. Jesús dice, vivan en santidad. Mientras que los dioses de este mundo dicen, igual todo el mundo lo hace. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿A quién estamos escuchando? ¿Al que nos está diciendo vivan en santidad o el que nos dice todo el mundo lo hace? Jesús nos dice ama a tu enemigo. Pero los dioses de este mundo, ¿qué dicen? ¿Qué necesidad hay de amar al enemigo? Qué bobada, qué pendejada. No, ame solo al amigo, al que le trata bien. Entonces, ¿a quién estamos escuchando? ¿A Jesús que nos dice ama a tu enemigo?
al que te hace daño o al mundo que te está diciendo, no, ama solo el que te cae bien. Ahí ya estamos viendo quién es nuestro Dios. Jesús nos dice, perdona 70 veces 7. En otras palabras, infinitas veces. Infinitas veces. No es de multiplicar, es infinitas veces. No es hasta qué, no, infinitas veces. Perdona infinitas veces, está diciendo Jesús. ¿Y qué dicen los dioses de este mundo? Ay, pero ya perdonaste lo suficiente, ya aguantaste lo suficiente. No, ya no perdones más. Véngate tú, véngate, toma tu justicia por tu propia cuenta. Eso es lo que dicen los dioses de este mundo. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Jesús dice, comparte tus bienes con los necesitados. Los dioses de este mundo, ¿qué es lo que dicen? Si ni te alcanza para ti, primero tienes que pensar en ti. Primero tienes que pensar en tu bienestar, pensar en el otro, si ni siquiera te alcanza a ti. ¿Quién es el Dios de cada uno de ustedes? Jesús nos dice, sé tú quien hace la diferencia siendo luz y sal. Mientras que los dioses de este mundo dicen, ay, qué ridículo es. Espere que otro haga primero, espere que el otro dé la primera, que el otro dé la mejilla. Espere que el otro haga. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Quién es nuestro verdadero Dios? Y el problema, como les dije, es que muchos en la iglesia, muchos, y no nos salgamos de nuestra iglesia, muchos en la iglesia creen que están adorando al verdadero Dios, pero la verdad es que tienen otro Dios. Tienen otro Dios. Y Dios no juega ay, no, es que, ay, por favor, me adoras, me adoras. Dios no juega así. ¿No me quieres adorar? Bueno. Entonces, hoy tenemos que cambiar de perspectiva y decir, ya no voy a adorar a los dioses de este mundo, ya no voy a adorar al dinero, al orgullo, al ego, al no perdonar, al no amar, a lo que me está impidiendo obedecer el mandamiento de Dios, sino que voy a obedecer únicamente al Dios verdadero. Porque si Jesús dijo, vive en santidad. Si Jesús dijo, ama, perdona. Si Jesús dijo, comparte tus bienes con el necesitado. Si Jesús dijo, tienes que ser luz y sal, entonces hay que obedecer. ¿Por qué? Porque no habló un hombre, no habló un profeta, habló el Hijo de Dios, habló Dios. Pero entonces algunos dirán, ay, ministro, pero es que usted no entiende. Ay, ministro, es que usted no me entiende. Es que usted no sabe que esa persona me robó. Es que usted no sabe que esa persona me humilló. Ay, ministro, es que usted no entiende. Es que usted no sabe que esa persona me despreció y me hizo besar el suelo, el piso. Esa persona me respetó. Esa persona me vituperó. Esa persona me vulneró. Esa persona me quitó todo lo que yo tenía en la vida. Es verdad, muchas veces no entiendo. La verdad, muchas veces no entiendo. Pero ¿saben cuál es el problema? ¿Saben cuál es el verdadero problema? El problema es que nosotros somos los que no hemos entendido. Que el mandamiento no proviene del pastor, no proviene del ministro, no proviene de algún hombre, sino que proviene de Jesús, que es el Logos, que era con Dios y que era Dios. Entonces, si ese mandamiento de perdonar, de amar, de servir, proviene de Dios y no del ministro, del pastor, de un hombre, entonces debemos obedecerlo, ¿sí o no? Aún así no me parezca lógico, aún así las últimas consecuencias sean lo peor para mí. ¿Debo obedecerlo, sí o no? Esa es la pregunta que yo les hago. Cada uno la responde. Cada uno la responde. Cada uno dará cuentas ante el Señor. Si el Señor está diciendo, si Dios está diciendo, ama, perdone, sirve a tu enemigo, al que te cae muy mal, al que te haya hecho daño, entonces, ¿a quién vamos a obedecer? Cada uno ya tiene que estar poniendo en balanza. Bueno, sí, yo estoy sirviendo al Dios de este mundo. Yo me estoy sirviendo a mí mismo. Yo no estoy sirviendo al Dios verdadero. Yo decía que servía al Dios verdadero y lo tenía en mi cabeza, pero yo no lo estoy sirviendo. Y con el corazón en la mano, cada uno tiene que examinarse y decir, sí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es verdad. Yo no estaba sirviendo al Dios verdadero. Porque conocer a Dios con la cabeza es muy fácil, pero vivirlo, eso solo lo hace aquel que ha conocido quién es Jesús. El problema no está en que yo no entienda lo que ustedes están viviendo. El problema no está en que yo no entienda que esa persona te robó, que te humilló, te vituperó, te respetó. Eso, el problema está en que nosotros
que ninguno de nosotros hemos entendido que el que dio el mandamiento es Jesús, el Hijo de Dios, 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 nadie más, Dios. Entonces no es hasta cuando yo pueda, hasta aquí, no. Si Dios dice hasta el último momento, hasta ahí hay que obedecer. Entonces, por eso es que nosotros no buscamos la santidad, sino que buscamos nuestra propia justicia. Por eso es que no amamos, por eso es que no perdonamos, por eso es que no servimos, por eso es que no damos la vida por el prójimo y por el enemigo. Por eso es que no salimos de la comodidad, porque para nosotros Dios no es Dios, porque para nosotros Jesús no es Dios. Para nosotros, en el fondo, Jesús es simplemente otro hombre que está dando un mensaje fuera de lugar, un mensaje irreal, un mensaje fuera de contexto, que Jesús no entiende qué es lo que yo estoy viviendo. Para nosotros es eso, esa es la realidad. Para nosotros Jesús es alguien que está hablando de una utopía, de algo falso, ¿cierto? Algo que no tiene razón de ser, porque Jesús no conoce lo que yo estoy viviendo. Pero saben que Jesús sí sabe, porque Él se hizo hombre, y eso lo vamos a ver después, y padeció todo. Entonces, hoy quiero preguntarles a cada uno de ustedes, y les pido con el corazón en la mano, yo no soy nadie, y a mí me pueden engañar, a mí me pueden engañar, y yo puedo creer que ustedes son los más cristianos y pueden engañar a todo el mundo, pero el único que no pueden engañar es a Dios. Por eso les quiero preguntar hoy, ¿quién es el Dios de sus vidas? ¿Quién es el Dios de sus vidas? ¿Es realmente el Dios verdadero o es el ego, el dinero, el odio que tienen hacia su prójimo? ¿Es la familia, el trabajo, el cigarrillo, las drogas? ¿Quién es su Dios? La fe no es solo decir, yo creo, sino que es actuar congruentemente. ¿Qué lugar tiene Jesús en sus vidas? ¿Es simplemente en, en sus vidas un hombre más, un profeta más? ¿O es Dios? Y si es Dios, tiene que estar en el centro de sus vidas. Entonces, les invito a que oremos en este momento y vamos a pedirle al Señor que nos permita evaluarnos, examinarnos, saber quién es el Dios de nuestras vidas. Y si nos damos cuenta que hemos estado sirviendo a otros dioses, vamos a arrepentirnos. Y no sigamos pensando, es que Dios es un bobito que igual me va a perdonar, entonces voy a seguir odiando. No, al final vamos a tener que dar cuentas. Dios no es un bobito al que podemos engañar. Dios es un juez. Dios es Dios. Y Él juzgará con firmeza. Y eso nos tiene que quedar siempre muy claro. Que el Logos es Dios. El Logos está manifestando todo lo de Dios. Y si Él ha dicho, ama, perdona, sirve, hay que obedecer. Entonces, vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que nos revele. ¿Listo? Vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso,